amigos y amigas, soy Patricia. Yo soy Axel. Bienvenidos al segmento joven Abre tus ojos. Hoy les hemos preparado un reportaje sobre el graffiti, un medio no convencional de expresión joven. Veamos. El graffiti es nuestro show y los muros nuestro escenario. Es una de las inscripciones que se leían en los 90, cuando Dorian Serpa, Shock, se inició como artista del aerosol, medio que utiliza para expresarse. El graffiti es como nuestra forma de expresión, es la forma en cómo nosotros nos desarrollamos dentro de la ciudad, es la forma en cómo nosotros nos llamamos y nos pintamos, y al mismo tiempo es la forma en cómo nosotros nos desenvolvemos dentro de la ciudad para conseguir nuestros propios espacios. La característica principal del graffiti es la expresión popular de un grupo que no tiene una forma convencional de expresarse. Uno expresa como uno se siente. Por ejemplo, uno está triste, entonces alguien le hace una carita llorando. Entonces uno está expresando en la pared como uno se siente. Se siente alegre, se siente uno, como que el dibujo uno se siente. Si vos te fijas un graffiti, las líneas y la forma son distorsionadas, ya un movimiento, y vos te sentís así, querés expresar la libertad de cómo hacer las cosas, la libertad de cómo te gusta ver las cosas. Las letras son un poco ilegibles, porque no estamos como la publicidad masiva para que la gente nos entienda, sino que para que la gente los observe y al mismo tiempo la misma gente pueda descifrarnos nuestros mensajes, nuestros códigos. ¿Por qué trabajamos caras grotescas? Un ejemplo. Siempre me preguntan por qué. Porque digamos nosotros trabajamos bajo un lema de lo que considera la gente bello, nosotros lo consideramos horrible. Entonces partimos bajo de la antiestética. Estos jóvenes que prefieren llamarse artistas del aerosol en vez de grafiteros también tienen un vocabulario propio que los define. Así, por ejemplo, tag significa firma. Son nombres artísticos con los que se bautizan tales como Shock, Virus y Fly. Bombi o bombarderos son los que utilizan letras burbujas o redondas. Grider es el que practica el arte de escribir graffiti. Toy es un grider incompetente o inexperto. Crew es un grupo de grider que trabajan en equipo. En Nicaragua existen alrededor de 12 crew o bandas. Esta forma de expresión joven generalmente es anónima y clandestina, y muchas de sus obras se hacen en paredes de casas o edificios sin la autorización de sus dueños, lo que para muchos es una actividad vandálica. El graffiti es un arte que se puede expresar como vandalismo juvenil. Sí, se ha practicado el vandalismo, en el graffiti existe bastante fuerte lo que es el vandalismo, pero hay que recalcar siempre y subrayarlo y darle negrita a eso de que es arte. Un graffiti, por lo general, no lo puede hacer sin permiso. Tiene que pedir permiso porque usted sabe que si viene la autoridad, vienen y ya lo agarran a uno o lo echan preso. La principal herramienta de estos jóvenes es el spray de pintura, y para poder darse el gusto de practicar su entretenimiento favorito, tienen que pasar algunas limitaciones. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos comprar algo, una camisa, un pantalón, algo así, lo dejamos de comprar porque es más, nos va a satisfacer más ir a hacer un dibujo, plasmar nuestro estilo y no ponernos algo nuevo o algo así. Los artistas del aerosol se han convertido en un movimiento que llena las paredes de la ciudad con imágenes desfiguradas, coloridas y con mensajes poco legibles para expresarse a través de este medio alternativo. Por ello, cuando vean grafitis, préstale su debida atención. Quizá le estén diciendo algo que no ha querido oír. Hemos llegado al final del segmento joven Abre tus ojos. Recuerde, el graffiti no es solo una pintura en la pared, es un mensaje artístico que brinda una visión del mundo joven. No nos pierda de vista porque estaremos en este mismo canal A la misma hora la próxima semana. ¡Hasta pronto!